Buen día, estamos en la clase número 16 del curso de Soberanía para Niños y Adultos por Alejo Vicidunais, dando los primeros pasos en soberanía y pongo comunicándonos porque debemos comunicarnos entre nosotros y fomentar esta idea de la soberanía. Voy a hablar ahora de los títulos nobiliarios. ¿Qué son los títulos nobiliarios? Son los títulos de la realeza. Pero empecemos, ¿qué es un título? Hay muchas definiciones y muchas etimologías, pero podríamos decir que en este caso, tomamos los significados que tengan que ver con relación a lo que estamos hablando de los títulos de la nobleza. Entonces, títulos puede ser tutor, tutelar, el que protege, guarda y vigila, o protector de algo, o colocación firme. Habíamos quedado que era el piso, la inscripción en una lápida, algo que está colocado firme, ¿bien? O tuición. El tema es que buscando sobre etimología te perdés porque es un laberinto y no sabes a dónde llegar. Pero tenemos la prueba de realidad en donde nosotros vemos que es lo que nos muestra con la palabra títulos nobiliarios. Bien, entremos a orden de prelación. La orden de prelación es el orden jerárquico establecido por la nobleza, ¿sí? Entonces tenemos que el orden y la jerarquía de los títulos nobiliarios de la realeza son soberanos, todos son soberanos. Tenemos el senescal, que es el que está por arriba de toda la nobleza, ¿sí? Que es el rey de los reyes, por decirle alguna cosa, o un emperador o emperatriz. Entonces tenemos como primer lugar el de mayor jerarquía, el rey, que es el titular de la corona. O sea, volvemos al tema de títulos. Titular, el administrador de la corona. Luego viene la reina, si no está el rey es la reina la que sigue. Tenemos los príncipes y princesas. Luego tenemos los infantes, que son los hijos y nietos de la realeza. Los pongo en rojo, ¿por qué? Porque son los únicos seres vivos soberanos, ¿sí? Luego tenemos la otra jerarquía que está implementada por ellos, porque el rey es el que te designa duque, duquesa, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, en España, duque y duquesa de grandeza, archiduques, conde, vizconde, varón, varón, después te explico, señor, señorita, lord, ¿sí? Y grandeza personal de grandeza. Todo esto son de grandeza. ¿Por qué? Porque se los considera que son por arriba de algo o alguien más. Luego volvemos a repetir duque, archiduque, conde, vizconde, varón, señor y caballero, que son títulos sin grandeza. El femenino de caballero lo consideramos como dama. También podemos tener consorte, comendador, ¿sí? Jerárquicamente están en el mismo ámbito. Luego tenemos dom. Dom viene de dueño o doña, de dueña. Amo y ama. Ama de llave, amo del campo, amo. Luego, mucho más abajo tenemos jefe, patrón, juez, magíster, palatino, tutor, presidente, director, titular de una cartera, titular del ministerio y ciudadano al final, la gente común y corriente. Entonces, acá en Argentina, cuando tú te casas, figura en el papel que te dan en el registro civil como don, tal persona. Entonces, ya te dan un título honorífico, por decirlo, por el solo hecho de casarte. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo económico que después, cuando empiece a hablar sobre empresa, vamos a hablar del tema. Y si no me acuerdo, relacionarlo con esta palabra don de dueño o doña. Bien, entonces, de acá para arriba, todos los títulos de grandeza, todos son considerados soberanos. Es decir, libres o exentos de la ley positiva. Y por debajo tenemos todo lo que son ficciones jurídicas, ¿sí? Adosados a la ley positiva, a la ley del hombre. Entonces, el rey, el soberano, es el que dicta la ley, que a través del duque, archiduque, vizconde, varón, la formulan, la establecen y la ejecutan
para la ficción jurídica, que son la mayoría. ¿Sí? Bien, ahora la pregunta es, ¿quién le da los títulos a la realeza? No hace falta preguntar mucho. Es el tipo que se hace dueño y él solo se pone un título de rey, reina, para indicar que, que está por superior del resto de las personas. ¿Sí? Él se crea su propio título, él crea su propio reino y sus propias condiciones. ¿Sí? Y somete a todo lo que están abajo. Y quienes le colaboran, él le da el título de duque, duquesa, conde, varón, con B larga en este caso, varón. Entonces, todos ellos, los soberanos, juran sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque su base filosófica para la creación de su figura como rey es a través de la Biblia, como el pueblo de Dios, descendiente de el linaje directo de los dioses. Bueno, entonces, en la Biblia se considera que el pueblo de Dios, todos son soberanos, libres de rey. Ahora yo te pregunto, ¿quién te da a ti un título? ¿Sí? Bueno, el registro, se registra tu título y es cuando tú recién te dan una tarjeta o un diploma que certifica que tú tienes un título. ¿Sí? ¿Y a quién le pertenece el registro? Al rey, al mismo de siempre. Siempre volvemos al mismo. Entonces, cuando vos tenés un certificado de matrimonio, te ponen a vos como señor en algunos lugares o como don, dueño de, y es un título de contrato. Tú cuando te casas, tienes el matrimonio, haces contrato con el rey a través del registro. ¿Sí? Entonces, el casarte te pone en contrato con el rey. Luego hablaré del tema. Mira, ya digo que luego hablaré y por ahí no me acuerdo, pero bueno, me lo recuerdan. Entonces, ¿qué clase de títulos conocemos nosotros? Títulos universitarios, ¿sí? O técnico mecánico, técnico electricista, abogado, perito mercantil. Título del automotor, que es la cédula verde. Títulos inmobiliarios, que es el certificado que tú eres supuestamente el propietario del terreno de la casa. Títulos de crédito, títulos de deuda, títulos de valores, títulos religiosos y tenemos un montón de títulos. Entonces, vamos a la definición. Título tiene que ver con colocado firmemente a través del rey un contrato que te hace a ti el que protege, guarda y vigila qué cosa. Lo que le pertenece al rey. Entonces, todo lo que es título son permisos de administración de una cosa que le pertenecen al rey. Entonces, cuando te dan el título, el rey te da el derecho, por decirlo, de administrar un bien que cuando lo registra ya le pertenece a él. Tenemos, por ejemplo, el título alodial, que es el título que buscan muchos soberanos, que es un título de propiedad de un inmueble, incluidas las tierras, con dominio directo por el uso, ¿sí? Del propietario, del que tiene el título alodial, ¿sí? Sin cargas señoriales ni prestaciones de trabajo o renta señorial feudal. Solo con un pequeño impuesto que te cobra el rey, ¿sí? Y depende el título alodial, depende directamente de la jurisdicción directa del rey, ¿sí? Es decir, que el rey es el dueño de la tierra y aunque tú tengas el título alodial, el terreno que tú administras le sigue perteneciendo al rey. Nada más que te da el privilegio, ¿sí? O te quita algunas obligaciones como se le hace a un duque, un marqués o lo que sea. ¿Qué significa esto? Que te hacen más o menos soberano. Sigamos. Bien. ¿A quién le pertenece el territorio, la tierra, que es llamado territorio? ¿Sí? Le pertenecen al rey. ¿Y quién es el rey? Es un soberano. Entonces acá tenemos que hacer una diferencia entre soberano rey y soberano natural. El soberano rey se autoproclama el rey dueño de todo. Un soberano natural no se proclama dueño de nada. Es libre de todo. El soberano rey administra toda la tierra y la naturaleza. Él se cree el dueño y administrador de todos los bienes y todo lo que está sobre la tierra. En cambio, un soberano natural deja que la naturaleza se administre sola. No toma en propiedad ni autoría a la tierra ni demarca territorios.
solo administra una pequeña porción de tierra que es para su sustento, es por el uso. Él usa esta propiedad, ¿sí? Lo toma como propiedad, ¿pero por qué? Pero no le quita la propiedad a la tierra, sino que la valora y permite que la naturaleza dentro de su propiedad haga lo que la naturaleza corresponda que debe ser, por decirlo de alguna forma para que me entiendas. Pero él no es dueño, nada más que hace uso de la tierra para plantar, cosechar, tener sus animales, pero no más que eso, para el sustento. Luego, el rey soberano impone su crueldad, es el único administrador de todo, domina todo ser vivo, mata, asesina, tortura, destruye a todo el que lo cuestione su autoridad. En cambio, un soberano natural antepone la ley natural a todo, incluido a su pensar. No administra lo que no es suyo, la naturaleza o los bienes ajenos. No domina a los otros, no le da órdenes a nadie. Pero solo se domina a sí mismo. O sea, cuando está enojado y quiere matar a golpe a alguien, se domina a sí mismo y lo evita. Mata solo para alimentarse si fuera necesario. ¿Sí? Para alimentarse nada más. Asesina solo en defensa propia, cuando su propia vida o la de su familia está en riesgo y la única opción que tiene es asesinar al agresor, porque el agresor no desiste ni entiende razones. Entonces, para proteger a su familia y a su propia vida, asesina. No tortura a nada y a nadie. Nada me refiero a animales, plantas y a nadie, ningún ser vivo, incluidos los animales. No tiene la necesidad de torturar para que lo obedezcan. Construye y concilia con quienes lo cuestionan. Es decir, que cuando tú me estás cuestionando, llegamos a un acuerdo y si no hay un acuerdo, no hay pelea. Tú sigues en la tuya, yo sigo en la mía. En cambio, el soberano rey te tortura por ello. El soberano rey esclaviza a todos, ser humano, personas, animales, todo. En cambio, el soberano libera a todos, lo deja todo libre, nadie tiene que estar esclavo. El soberano rey solo se salva a sí mismo ante un problema. Manda a toda su gente a morir en la guerra, pero él está a salvo en su castillo. En cambio, el soberano natural salva a tantos como puede. No los manda a una guerra innecesaria, los salva. El soberano rey no actúa con honor ni dignidad. ¿Sí? Es tramposo. En cambio, el soberano natural actúa siempre con honor y dignidad. El soberano rey debe desaparecer porque es el creador del sistema que no esclaviza. Y los soberanos naturales debemos resurgir de la ceniza, aparecer y tomar posesión de lo que nos pertenece. ¿Para qué? Para volverlo a la ley natural y hacer nosotros gente completa, feliz y libre. El soberano rey unifica su poder a través de una jerarquía, pero él es el único rey. Todo lo demás depende. Entonces vemos la pirámide del poder que siempre nos muestran. En cambio, el soberano natural multiplica su poder. Es una línea. Todos tenemos el mismo poder y cada uno tiene la misma posición. No recibe órdenes del otro. ¿Sí? Consensuamos, hablamos y convenimos cuál es la acción entre todos a desarrollar. Y si nos equivocamos, volvemos al comienzo, volvemos a hablar y volvemos a tomar una decisión. Pero nadie impone su creencia o su poder. El soberano rey siempre delega su autoridad, pero él es la autoridad máxima y delega parte de su autoridad. En cambio, un soberano natural ayuda con autoridad suya o ajena. Él va como autoridad, pero no a imponerse, sino a ayudar. Bien, entonces nosotros debemos recuperar nuestra soberanía, y esto no implica crear reinos o gobiernos como hace el soberano rey. Solo implica ser libres y ayudar a liberarse a los otros, aprendiendo a convivir en armonía y en consensos, o sea, a través del diálogo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa? Si, porque a mí se me cantan ganas, yo me declaro como dueño de las casas de mis vecinos. O tu vecino se declara dueño de tu casa, porque a él se le ocurre de un día que estaba borracho y dice, oh, la casa de mi vecino es mía ahora. Y hace uso de sus amigos, en este caso son los policías, para someter a los vecinos y adueñarse de sus casas y tierras. ¿Vos qué haces en ese caso? ¿Qué le decís a tu vecino? ¿Qué haces con tu vecino que viene y te impone como una patota, ¿sí? Como si fueran
unos mafiosos, a querer adueñarte de tu casa, de tus bienes, de tu televisor, de tus hijos. ¿Qué haces? Bien, entonces, tenemos que entender que cómo se mide el poder de los que se llaman poderosos, ¿sí? ¿Cómo sabes si realmente tiene poder este Juan Goico? Bueno, yo te doy un ejemplo. Enciérrame a mí, un pobre y delgado hombre, yo, junto a Juan Goico, el rey del mundo, el soberano más grande, el amo del mundo, ambos solo con nuestras ropas y sin armas dentro de esa habitación. Y te demuestro que de Dios, de superior, del Inaki y su inteligencia no son nada. Al lado mío, cara a cara como ser humano, no es más que yo. No solo tenemos el mismo poder individual, sino que te demuestro que puedo vencerlo física e intelectualmente a este Juan Goico. Porque éste hace uso de su poder porque tiene un montón de debilidades. Y necesita pagarle a gente para sentirse él poderoso. Bien, entonces, todo lo que es un Estado, un país, el país, las provincias, la Casa de Gobierno, el Ministerio, la Iglesia, la Comisaría, el DNI, todo son cuestiones que administra los seres vivos, ¿sí? Entonces Juan Goico, el Dios, es un soberano 100% que es dueño del país, ¿sí? Y dentro del país es dueño de las provincias, de la Casa de Gobierno, Ministerio, Iglesias, Comisaría, de los DNI y de todas las cosas. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se arma un país, nosotros tenemos divisiones que son las provincias, ¿sí? Ahí hay otros soberanos que son soberanos al 80%, ¿sí? Ceden su 20% de soberanía a Juan Goico, al administrador, al rey del mundo, ¿se entiende? Pero ellos son soberanos, tienen muchas libertades que la gente común no tiene. Pero ellos se asocian, ¿sí? Y se unen para formar un país, siempre y cuando estén bajo al poder de Juan Goico. Estos soberanos, que son los dueños de la provincia, son los duques, son los caballeros, son, qué sé yo, los infantes, en fin. Luego tenemos que de la Casa de Gobierno hay un ser vivo que tiene la figura de presidente y mientras es presidente tiene una soberanía del 50%. No le da a Juan Goico más que eso, lo suficiente para que él gobierne. Después tenemos los ministerios, ¿sí? De economía, de finanzas, de educación. Hay un ser vivo detrás, que son los ministros, y son soberanos hasta un 30%, no más de eso. En las iglesias tenemos los religiosos, que son los que adoctrinan a la gente, ¿sí? Y son soberanos hasta un 10%, no más que eso. Luego tenemos en la comisaría, tenemos los empleados de la comisaría de las fuerzas militares, son soberanos hasta un 5%. Es decir, que están muy por debajo del poder de todo esto. Y luego está la gente común corriente asociada con el DNI, que son soberanos solamente en 1%. Y esto tiene una explicación. Bien, entonces todos los países, las cosas, la Casa de Gobierno, todos son cosas. Esto, una iglesia no habla, no está viva, no puede ser acusado de algo, una pared, ¿sí? No puede ir presa una pared. No, la pared no te puede pagar nada a ti porque está muerto, no es una pared, ¿sí? Solo son tierras, ladrillos, papeles y cosas lo que forman el país. Luego están detrás ocultos que lo que tratan de hacer con la manipulación mediática es que tú no veas esto, que son los seres vivos, que si hablan, responden, escuchan y piensan. Sí existen en la vida real, ¿sí? Como soberanos, pero están escondidos. Sí pueden ser acusados y enjuiciados como seres vivos. Y ellos sí pueden responder a las acusaciones. En cambio, una pared, ya sea de un ministerio, no. Sí pueden ir presos y ser castigados. Sí pueden pagar una indemnización, ¿sí? Por daños y perjuicios a la gente común y corriente. Se mueven, se ven, pero están ocultos. Son de carne, hueso, sangre y mente. ¿Por qué estoy rompiendo mucho la paciencia con el tema este? Porque hay gente detrás de todas las instituciones. Las instituciones, uno piensa hacer el juicio al Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación son solo ladrillos. Entonces, si vos haces una nota, una denuncia a nombre de una pared, vas a recibir la contestación de una pared, o sea, una estupidez. Vos le tenés que hacer el juicio al ser vivo que está detrás de la institución manejándola,
administrándola. Entonces siempre se debe denunciar al ser vivo, demandarle explicaciones, responsabilidades y obligaciones a los seres vivos. Pide que ellos te indemnicen a ti con sus bienes personales, sin piedad con ellos. Ellos de sus propios bienes, de su casa, de su sueldo, de su cuenta bancaria, no del ministerio, porque el ministerio es plata nuestra. ¿Me entendés? Si vos le haces que el ministerio te pague 2 millones de dólares, al final el ministerio ¿qué hace? Pide 2 millones de dólares más en impuestos y recupera. En cambio a este le va a doler y va a tratar de evitar que le sigan robando, digamos, que él siga robando, ¿sí? Para que no le quitemos nosotros sus propiedades y que pueda ir preso. Entonces tenemos que aprender a identificar quiénes son los que están detrás de los ministerios como soberanos. No un pelotudo como Massa o como un presidente, ¿sí? Sino al que el ser vivo que está detrás de esa figura. Entonces cuando tú demandas a una institución policial, a un ministerio o a un presidente con el nombre DNI, si vos le pones presidente, está frito. Ya le estás mandando una carta de notificación a un DNI, a un papel, a una tarjeta de plástico que no tiene vida. O a un intendente, a la figura del intendente. No, siempre tenés que hacer alusión a que es un ser vivo que está oculto bajo la figura de intendente. Entonces, solo puede esperar la misma respuesta que la que te da una pared si vos le mandas a la institución o al DNI. Una respuesta, una explicación o un pedido de algo. Entonces, ellos necesitan que tú, este 1% de la gente común, te lo dan porque ellos necesitan al ser vivo que administre sus bienes para ellos. Pues un DNI muerto no puede hacerlo. Un DNI es una cosa que no tiene vida. ¿Cómo hace para firmar esto? Esto no tiene mano, no tiene nada, ni tiene sangre. ¿Sí? Entonces necesitan del tonto ser vivo, ¿sí? que haga como que está vivo el DNI y actúe a través del DNI y se vuelva un ente, ¿sí? Es como un doble cuántico relacionado con el DNI. Entonces por eso te dan un 1% de soberanía para que tú puedas actuar a nombre de este DNI. Entonces, cuando vos ves derecho humano, la Constitución, y hace referencia a los seres vivos, es el 1% que te están reconociendo ellos como soberanos, solo y únicamente para que tú puedas accionar a nombre del DNI. Porque si te consideran a vos 100% muerto, ¿sí? Es como que fueras tú una madera, una lapicera, ¿me entendés? Y no tiene valor todo lo que tú hagas con esto. Bien, entonces el poder radica únicamente en el control de los seres vivos a los que domina. El poder real de la realeza no existe. Entonces, ¿dónde estaba acá? Perdón. Bien. Entonces, el único poder que tiene es sobre los otros seres vivos que le apoyan, ¿sí? Cuando alguien lo amenaza a todos estos otros tienen la obligación por contrato de defenderlo aunque esté en falta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que atacar a la figura, no a la figura, sino a los seres vivos que están acá. Ponele, el presidente se llama Fernancho. Vos, Fernancho, o que yo, vos, como ser vivo, tenés que dar respuesta. ¿Cómo puede ser que vos hagas tal cosa siendo que perjudicas al resto de toda la humanidad que vive en Argentina o en el otro resto del mundo? Al ser vivo. Y cuando salga a tomar un café o algo, se lo escracha, se lo trata como un hijo de puta. ¿Por qué? Porque el problema de la gente es que cuando un político viene y te hace una campaña política, la gente lo felicita. Ay, gracias por venir acá, mire, nosotros necesitamos cloaca, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tipo que es político, ¿sí? O el dueño del mundo, quien sea, un candidato, cuando tú lo tratas bien es como darle gracias y reconocer que toda la maldad que él hace es buena, ¿sí? Es como darle un premio. Entonces él sigue haciendo lo que se le canta en gana. ¿Por qué? Porque sabe que dentro de 4 o 6 años va a volver a pedir su voto y vos lo vas a tratar bien. Es el error de los tibios. El error de los tibios es tratar bien a la gente que hace mal. ¿Cómo debería ser esto? La gente buena debe tratar bien a la gente buena. Y la gente mala debe tratar mal a la gente mala. Entonces, si viene y te miente en una campaña, no hizo nada de lo que te prometió, vuelve a pedir tu voto,
lo tenés que acosar con insultos. Porque está en falta, no ha cumplido nada de lo que ha hecho. ¿Se entiende? Entonces, convengamos, salir de la ficción es entender que la Casa de Gobierno, los ministerios, la iglesia, la comisaría, el DNI, son cosas a las que uno no le puede reclamar nada. Es al ser vivo al que hay que atacar. Hay que reclamarle y pedir explicaciones. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que Juan Goico sea el dueño del país? ¿Sí? Cuando a nosotros nos hacen creer que todos nosotros somos dueños del país. Nosotros somos dueños del 1%, somos soberanos en 1% del país. Y él es el 100%. ¿Cómo puede ser que este nos haga creer a nosotros que somos soberanos y somos dueños del país y tenemos que trabajar para sacar a flote el país? Cuando lo que hacemos es sacarlo a flote a él. Porque cuando viene otro soberano, por ejemplo Brasil, y quiere hacer la guerra, ¿a quién le hace la guerra? No al país, a la gente. Le hace la guerra al dueño del país. Entonces él pide tu apoyo para que tú lo defiendas en contra del otro soberano. Y en realidad nosotros tenemos que defendernos de este soberano, dueño del país y dueño de cualquier otro país. Ser nosotros los soberanos y los dueños 100%. Listo, espero que no haya sido muy larga. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.